Querida madre, hoy quiero que tomes un momento para reflexionar sobre el poder espiritual que Dios ha puesto en tus manos. En tu corazón late una fuerza indescriptible, una fuerza que a través de la oración puede transformar vidas, bendecir generaciones y guiar a tus hijos en su camino con Cristo. ¿Sabías que tus oraciones tienen el poder de mover montañas y abrir puertas que parecían cerradas? Cada día que dedicas a orar por tus hijos, estás invocando la protección divina sobre ellos, abriendo un camino lleno de esperanza y fe. Porque, querida madre, tu oración es más poderosa de lo que imaginas. Tu fe en Dios, unida a tu oración diaria, no solo cubre a tus hijos, sino que los transforma. Dios ha elegido tu corazón para ser un refugio de amor, fortaleza y sobre todo de fe. Nunca subestimes el poder de tus oraciones. Querida madre, quiero que reflexiones por un momento sobre el increíble llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Eres una mujer elegida por Él, con un propósito divino profundo y poderoso. Muchas veces no somos conscientes de la magnitud de ese llamado, porque nuestra visión se limita a lo que vemos a nuestro alrededor, al ruido del día a día, a las demandas que nuestras responsabilidades traen consigo. Sin embargo, Dios te ha llamado a algo más grande. Él te ha dado un rol especial como madre cristiana, y ese rol es mucho más que educar, más que dar amor o disciplina. Es ser una intercesora incansable, una guerrera espiritual que levanta su voz en oración por sus hijos. Dios, en su infinita sabiduría, ha confiado en ti para ser el medio por el cual Él guía y protege a tus hijos. Esa tarea tan noble y esencial no solo te honra, sino que te coloca en una posición espiritual única, donde tu oración tiene el poder de cambiar el curso de las vidas de tus hijos. La oración de una madre es un acto divino que no solo transmite sus deseos, sino que también envía una señal poderosa al cielo. Una madre, al orar, clama a Dios por sus hijos, y ese clamor llega hasta el mismo trono de gracia. En la Biblia encontramos el ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 20, vemos una mujer profundamente angustiada por su incapacidad de tener hijos, una mujer cuyo corazón estaba roto, pero que en su dolor se dirigió a Dios en oración con un fervor tan grande que su clamor tocó el corazón de Dios. Ana no solo oró por un hijo, sino que hizo un voto, prometiendo que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al Señor para toda su vida. Dios escuchó su oración, le concedió un hijo, y como respuesta a su fe, Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. La oración de una madre, cuando es sincera, fervorosa y llena de fe, tiene un impacto profundo no solo en la vida de sus hijos, sino en el plan divino de Dios para toda una nación. La historia de Ana nos enseña que el llamado de una madre cristiana va más allá de lo terrenal. No es solo un acto de cariño o amor maternal. Es un acto espiritual, un compromiso profundo con Dios que tiene implicaciones eternas. La oración de una madre cristiana está cargada de poder porque proviene de un corazón que, al igual que Ana, se acerca a Dios con humildad y fe. No importa cuán grande sea la angustia, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, una madre cristiana sabe que su Dios es más grande que cualquier desafío. Ella se postra ante Él y ora, sabiendo que su intercesión puede traer bendición, protección y dirección divina a la vida de sus hijos. Una madre no solo ora por la salud física de sus hijos, ella ora por su bienestar espiritual, por su salvación, por su propósito en la vida. Ella sabe que la verdadera protección no viene solo de las medidas humanas, sino de la cobertura divina. Como Ana, que no dudó en ofrecer a su hijo al servicio de Dios, cada oración que una madre eleva por sus hijos es un acto de dedicación. Es decir, madre, tus oraciones son más que peticiones, son actos de consagración, son votos que estás haciendo ante Dios, pidiendo que Él guíe, proteja y use a tus hijos para su gloria. Es vital entender que, al igual que Ana,
La oración de una madre no siempre es respondida inmediatamente. Ana oró durante muchos años antes de ver su respuesta. Quizás en algún momento sintió que Dios no escuchaba su clamor, pero en el momento justo, Dios escuchó. Dios nunca llega tarde. Él sabe cuándo es el tiempo perfecto para responder a nuestras oraciones. Las madres que oran no deben perder la esperanza, porque el Señor está trabajando detrás de las escenas, preparando el terreno, moviendo corazones y orquestando su voluntad. La madre que ora tiene que confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que aunque no vea resultados inmediatos, Él está escuchando y actuando. Dios ha elegido a la madre como un instrumento de intercesión. Tú, madre, eres esa voz que se eleva en oración por la protección de tus hijos, por su salud emocional, por su paz interior, por su bienestar espiritual. Eres la que, en cada momento de dificultad, se arrodilla con fe y confía en que Dios tomará el control. La oración de una madre no solo es una petición, es un acto de fe que involucra todo su ser, toda su confianza puesta en el Señor. El poder de una madre cristiana que ora es algo que el enemigo teme, porque sabe que una madre que ora es una madre que lucha, que defiende y que nunca dejará que sus hijos caigan sin que ella se levante a interceder por ellos. Cuando hablo de la intercesión de una madre, no me refiero solo a la oración por sus hijos cuando están pequeños. Hablo de una madre que ora durante toda la vida de sus hijos, que no deja de interceder, que sigue confiando en Dios incluso cuando sus hijos toman caminos difíciles o parecen alejarse de Él. La oración no tiene fecha de vencimiento. No importa si tu hijo tiene 10 años o 40. Si estás cerca de Dios o alejado, tu oración tiene poder y puede cambiar su vida. La oración de una madre sigue siendo un clamor que llega a Dios, sin importar el tiempo, porque es un clamor lleno de amor, de fe y de esperanza. Es importante recordar que como madre, tu llamado divino no es solo para orar por la protección física de tus hijos, sino para interceder por su salvación. Tu oración puede ser la que lleve a tu hijo a encontrar a Cristo. Tal vez en este momento tus hijos estén lejos de Dios, pero como Ana, tu oración puede marcar un cambio radical en sus vidas. Sigue orando, sigue intercediendo, porque tu intercesión puede ser la que traiga la restauración de su alma y el regreso a los brazos de Dios. Hoy quiero que recuerdes que el llamado divino de una madre cristiana es más grande de lo que imaginas. No subestimes el poder de tu oración. No importa lo que enfrentes, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios te ha elegido a ti, madre, para ser la que cubre a sus hijos con la oración, la que se levanta en guerra espiritual por ellos. Tu oración tiene un poder que mueve montañas y abre puertas que solo Dios puede abrir. Que nunca olvides el profundo llamado que tienes. Eres un instrumento de intercesión poderoso y tu voz es escuchada por el cielo. La oración de una madre es un acto profundo y poderoso. Cuando una madre ora por sus hijos, no solo está pidiendo por ellos, sino que está abriendo una puerta espiritual que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Las madres cristianas, por el simple hecho de ser madres, tienen un poder espiritual que no debe ser subestimado. A través de sus oraciones, se convierten en canales de bendición para sus hijos, y este poder es incomparable. Cuando una madre se arrodilla, con fe y amor, en el nombre de Jesús, está invocando un poder divino que puede transformar corazones, abrir caminos, sanar heridas y dar dirección en la vida de sus hijos. En la carta de Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo puede mucho en su efecto. Esta verdad resuena profundamente cuando pensamos en el poder que tiene la intercesión de una madre. No se trata solo de orar, sino de orar con un corazón limpio, lleno de fe y de confianza en el poder de Dios. La oración de una madre no es una simple súplica, es una expresión de amor incondicional hacia sus hijos. Un amor que no conoce límites, que no se rinde, que no se detiene, sino que clama a Dios con la certeza de que Él escucha y responde.
La intercesión es el acto de ponerse de pie en el lugar de otro, de tomar sus necesidades, dolores y anhelos y presentarlos ante Dios. Es lo que María, la madre de Jesús, hizo en el relato de las bodas de Caná, que encontramos en el Evangelio de Juan 2, 1 a 11. En este pasaje, Jesús y su madre estaban en una fiesta de bodas y en un momento crítico, cuando se acabó el vino, María se acercó a Jesús y le dijo: «No tienen vino». Ella sabía que su hijo tenía el poder de hacer algo, y aunque al principio Jesús respondió que aún no había llegado su hora, María, con gran confianza, dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que Él les diga». Y así, a través de la intercesión de su madre, Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo agua en vino, mostrando el poder que tiene una madre cuando intercede por los demás. María no pidió algo por sí misma ni por su gloria, sino por la necesidad de los demás. Su oración no era egoísta, era un acto de amor y compasión. Su fe en Jesús y su confianza en Él fueron claves para que este milagro sucediera. Aquí aprendemos una lección profunda sobre el poder de la intercesión. Las madres, al igual que María, tienen un papel único como intercesoras. Al presentar las necesidades de sus hijos ante Dios, las madres pueden experimentar el poder de la transformación divina en sus vidas. A través de la oración, una madre no solo le pide a Dios que proteja a sus hijos, sino que en su intercesión le entrega el control de sus vidas a Dios, confiando en su sabiduría y en su plan perfecto. Una madre, cuando ora por su hijo, lo está cubriendo con la protección de Dios. La oración de una madre es como un escudo que rodea a sus hijos, protegiéndolos de las fuerzas del mal. Pero no solo se trata de protección. Al orar por sus hijos, una madre también está pidiendo por su bienestar espiritual, por su corazón, para que puedan caminar en los caminos de Dios, tomar decisiones sabias y vivir vidas llenas de propósito y de fe. En la vida de un hijo, la oración de una madre puede ser el factor que marca la diferencia, la que cambia la dirección de su vida, la que lo guía hacia el Señor. Es importante comprender que la intercesión no es algo que se haga de manera automática. Una madre que intercede lo hace con conciencia y con amor. Cuando una madre ora por sus hijos, está participando activamente en el plan de Dios para sus vidas. Ella no está solo pidiendo por la salud o el éxito material, sino que está pidiendo por lo más importante: la salvación de sus hijos, su crecimiento espiritual, su relación con Dios. Esta intercesión no se limita a un momento específico, sino que es un compromiso diario, continuo, una dedicación que no conoce descansos. La madre que ora no solo pide, sino que se entrega completamente en ese acto de fe. Al reflexionar sobre el poder de la intercesión maternal, también podemos recordar las historias de grandes mujeres de la Biblia que intercedieron por sus hijos. En 2 Reyes 4:18 a 37 encontramos la historia de la mujer sunamita, quien, al ver que su hijo había muerto, corrió a buscar al profeta Eliseo. Ella no aceptó la muerte de su hijo como un final, sino que creyó que Dios podía intervenir y darle vida nuevamente. En su desesperación, ella intercedió con fe, y Eliseo, guiado por Dios, resucitó al niño. Esta historia nos muestra el poder de una madre que no se da por vencida, que cree en el poder de Dios para cambiar cualquier situación, por más desesperante que sea. La oración de intercesión de una madre no solo es un medio de protección, sino también una forma de formar el carácter de sus hijos. A través de la oración, una madre se convierte en un instrumento de enseñanza espiritual. No solo les enseña a través de palabras, sino a través de su ejemplo, de su confianza en Dios. La madre que ora por sus hijos les está mostrando lo que significa depender de Dios, lo que significa creer en su poder, lo que significa buscar su dirección. En cada oración, la madre está dejando una huella profunda en el alma de su hijo, una huella que permanecerá para siempre, incluso cuando los hijos se conviertan en adultos y enfrenten desafíos por sí mismos. Pero, al igual que en la historia de María en las bodas de Caná, la intercesión de una madre no siempre es una solución inmediata.
Puede ser que las respuestas a nuestras oraciones tarden en llegar o que no veamos los resultados de inmediato. Sin embargo, eso no significa que nuestras oraciones no tengan poder. Al contrario, nuestra fe en Dios, al igual que la fe de María, abre el camino para que Él actúe en el momento perfecto. A veces, lo que necesitamos es confiar completamente en Él y esperar en su tiempo. A través de la intercesión constante, una madre sigue sembrando semillas de fe, confiando en que Dios, en su soberanía, obrará de acuerdo con su perfecta voluntad. Así como Jesús transformó el agua en vino en Caná, Él puede transformar la vida de nuestros hijos. Puede hacer milagros en sus corazones, cambiar su destino y guiarlos en su camino. La oración de una madre tiene ese poder. No subestimes nunca el poder de tu oración. Nunca dejes de clamar por tus hijos, porque a través de tu intercesión, Dios puede cambiar sus vidas de maneras que ni tú ni ellos imaginan. Y aunque no siempre veas los frutos inmediatamente, confía en que Dios está obrando. Él escucha tu oración y Él actuará según su voluntad, siempre para su gloria y para el bien de tus hijos. Dios, en su infinita sabiduría, ha puesto sobre las madres una responsabilidad espiritual única y profunda. Las madres no solo son las cuidadoras físicas de sus hijos, sino también las guardianas espirituales que tienen la misión de guiar y proteger las almas de los que han traído al mundo. Este rol no es simplemente una tarea de todos los días, es un llamado divino que va más allá de lo visible y lo inmediato. Ser guardiana espiritual implica un compromiso total con la oración, la enseñanza y el ejemplo. Implica reconocer que la vida espiritual de los hijos es tan importante, si no más, que cualquier otra cosa que podamos proporcionarles. El pasaje de 2 Timoteo 1:5 nos recuerda la gran bendición que es transmitir la fe de generación en generación. El apóstol Pablo menciona la fe genuina que habitaba en Loide, la abuela de Timoteo, y en Eunice, su madre. Esta fe que había sido transmitida de madre a hija no solo fue una herencia espiritual, sino una fuerza vivificante que influyó en la vida de Timoteo, un joven que fue llamado por Dios para ser un líder en la iglesia. La fe de estas dos mujeres fue como una semilla plantada en un terreno fértil, y esa semilla dio fruto a una vida transformada que impactó a toda una comunidad. El poder espiritual de una madre está en su capacidad de cultivar una relación íntima con Dios. No se trata solo de predicarles a los hijos, se trata de vivir una vida de fe que inspire, que sea un reflejo tangible de la presencia de Dios. La madre que ora, la madre que estudia la palabra de Dios, la madre que vive en obediencia a Él, se convierte en una fuente de fortaleza espiritual para sus hijos. Ella no solo les habla sobre la fe, sino que les muestra cómo caminar en ella, cómo vivirla cada día, cómo depender de Dios en todas las circunstancias de la vida. El ejemplo de Eunice y Loide nos enseña que la fe no es algo que se transmite únicamente con palabras. Es una fe que se vive, que se demuestra en cada acción, en cada decisión, en cada momento del día. La madre cristiana que está profundamente conectada con Dios, que busca su presencia cada mañana, que lee su palabra y medita en ella, está plantando en el corazón de sus hijos una semilla que dará frutos eternos. No importa cuán pequeños sean los hijos, ellos perciben la fe en sus madres. La fe que ve en su madre es la que más tarde los llevará a buscar a Dios por sí mismos. Es la fe que modela, que inspira, que transmite una verdad viva y poderosa. Las madres, al ser guardianas espirituales, tienen una responsabilidad mucho mayor que solo velar por el bienestar físico de sus hijos. La salud espiritual de sus hijos debe ser una prioridad. Esto significa estar atentas a lo que ellos ven, oyen y experimentan. Significa estar conscientes de los peligros espirituales que enfrentan, ya sea en el mundo, en la escuela o incluso en las influencias de sus propios corazones. La madre cristiana tiene la tarea de ser una protectora espiritual que, con sabiduría y amor, señala el camino correcto, guía a sus hijos en la fe y los cubre en oración constantemente. La madre es una mujer de fe, pero también es una mujer de discernimiento.
Ella debe saber cuándo y cómo intervenir en la vida espiritual de sus hijos. ¿Han comenzado a alejarse de Dios? ¿Están siendo influenciados por algo que no es de Dios? Una madre debe ser sensible al Espíritu Santo, que le dará la sabiduría necesaria para actuar en el momento adecuado. Hay una gran responsabilidad al ser guardiana espiritual, pero también es una gran bendición. Las madres tienen la oportunidad única de ser una influencia positiva y transformadora en la vida de sus hijos. Es importante que las madres recuerden que este rol no es una tarea que puedan llevar a cabo por sus propias fuerzas. Al contrario, ser guardiana espiritual es reconocer que, al igual que Eunice y Loide, necesitamos depender completamente de Dios para cumplir con este llamado. Ninguna madre puede enseñar a sus hijos a caminar en la fe si ella misma no está caminando en ella. Ninguna madre puede guiar espiritualmente a sus hijos si ella no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Por eso el poder espiritual de una madre está en su relación con Dios. Cuando una madre busca a Dios y le entrega todo su ser, se convierte en un canal a través del cual fluye la gracia divina. Dios la capacita para cumplir su papel de guardiana espiritual. Le da la sabiduría, la paciencia y el amor necesarios para cuidar de las almas de sus hijos. A veces, como madres, podemos sentirnos abrumadas por las demandas diarias, las preocupaciones sobre el futuro de nuestros hijos y los desafíos que enfrentamos al guiarlos. Sin embargo, debemos recordar que Dios ha confiado en nosotras para ser guardianas de sus vidas, y Él está con nosotras en cada paso del camino. No estamos solas en esta tarea. Dios, en su misericordia, nos ha dado el poder de su Espíritu para ser las madres que nuestros hijos necesitan. Cuando nos sentimos incapaces o perdidas, podemos recurrir a Él en oración, buscando su dirección, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. La maternidad es un llamado divino, y el rol de la madre como guardiana espiritual es una de las responsabilidades más santas que podemos tener. Esta tarea no solo es para el bienestar temporal de nuestros hijos, sino para su eterno bienestar. El hecho de que podamos formar la vida espiritual de nuestros hijos es una bendición increíble. No subestimemos nunca el poder que tenemos como madres para influir en la eternidad de nuestros hijos. Nuestra fe y nuestras oraciones pueden cambiar la vida de nuestros hijos, pueden guiarlos hacia una vida de obediencia y amor por Dios. De hecho, la mayor herencia que podemos darles es una vida de fe genuina que, al igual que en el caso de Timoteo, continúe de generación en generación. Cada día, cuando nos arrodillamos y oramos por nuestros hijos, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros. Estamos trabajando junto con Dios para formar las vidas espirituales de nuestros hijos. Cada oración, cada enseñanza, cada palabra que les hablamos es una semilla que Dios usará para hacer crecer su fe. Que nunca olvidemos que somos guardianas espirituales, elegidas por Dios para proteger las almas de nuestros hijos y guiarlos hacia Él. Y al hacerlo, recordemos siempre que con su ayuda podemos cumplir este llamado de la manera más hermosa y fiel posible. Una madre cristiana es mucho más que una cuidadora. Ella es un faro de fe en su familia. No se trata solo de hablar sobre Dios, sino de vivir su palabra con autenticidad y amor. Cada día, cuando una madre se arrodilla en oración por sus hijos, lo que está haciendo es cubrirlos con el manto de su fe. Esa fe no es solo un concepto abstracto, es un poder que se manifiesta en acciones concretas, en decisiones diarias, en la manera en que una madre enfrenta los desafíos de la vida. Una madre cristiana tiene la capacidad de transformar la atmósfera espiritual de su hogar, guiando a sus hijos no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida diaria, con la firmeza de su fe y la profundidad de su amor por Dios. La historia de Jochebed, la madre de Moisés, es un poderoso ejemplo de cómo la fe de una madre puede influir de manera duradera en la vida de su hijo. En el libro de Éxodo, capítulo 2, del versículo 1 al 10, encontramos a Jochebed enfrentando una de las pruebas más difíciles de una madre.
El rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos, pero Jochebed, con una fe inquebrantable en Dios, decidió no rendirse. En lugar de entregar a su hijo, lo escondió, lo protegió y oró por su vida. Su fe en Dios la llevó a tomar decisiones audaces, decisiones que desafiaban las circunstancias. Y no solo lo hizo de manera pasiva, sino que actuó con valentía, construyendo una canasta de juncos y colocándola en el río, confiando en que Dios protegería a su hijo. Lo que hizo Jochebed no fue solo un acto de madre amorosa, sino un acto de fe. Ella creyó que Dios tenía un propósito para la vida de su hijo, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Su fe no solo fue un consuelo en tiempos de dificultad, sino una fuerza que la movió a la acción. Ella confiaba en que Dios, a pesar de la amenaza de muerte sobre su hijo, tenía el control. Jochebed no se dejó dominar por el miedo, al contrario, su fe fue más fuerte que cualquier temor. Esta es la clase de fe que transforma las vidas de los hijos. Una madre que, en medio de la adversidad, ora, cree y actúa, es capaz de cambiar el destino de sus hijos. La fe de Jochebed tuvo un impacto duradero en la vida de Moisés. Moisés, como sabemos, se convirtió en el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esa grandeza no comenzó en el desierto ni en el monte Sinaí. Comenzó en los brazos de su madre, en el hogar de Jochebed. A través de su fe, Jochebed sembró las semillas de la grandeza espiritual en la vida de su hijo. Cada oración que hizo, cada acción que tomó, fue una inversión en el futuro de Moisés. Ella no solo oró por su vida física, sino que también oró para que el propósito de Dios en la vida de su hijo se cumpliera. Aunque Moisés no lo sabía en ese momento, la fe de su madre lo estaba protegiendo, lo estaba guiando y lo estaba preparando para su destino divino. Así es la fe de una madre. No se trata solo de orar por la salud de sus hijos o por su bienestar físico. La fe de una madre cristiana es una fe que se extiende más allá de lo visible, que mira a los cielos y cree en lo imposible. La fe de Jochebed no solo lo protegió a él, sino que también abrió la puerta para que Moisés pudiera cumplir con el plan divino de Dios. La oración de una madre tiene un poder que va más allá de lo que se puede ver en este momento. Sus efectos pueden resonar a través de las generaciones, afectando vidas, cambiando destinos y cumpliendo el propósito de Dios. Cuando una madre ora, no solo está pidiendo por la protección de sus hijos en este mundo, sino que está pidiendo que Dios los guíe hacia su propósito eterno. Ella está orando para que Dios los prepare para la grandeza, para que Él los use de una manera poderosa, para que su propósito se cumpla en ellos. No importa cuán desafiante sea la situación, la fe de una madre es un testimonio de la fidelidad de Dios. Esa fe puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de bendición. Dios escucha cada oración, cada clamor de la madre que confía en Él, y esa fe nunca es en vano. Además, la fe de Jochebed nos muestra que las madres cristianas no deben esperar a que las circunstancias sean perfectas para actuar. A veces, las situaciones son difíciles, los obstáculos parecen insuperables, pero eso no debe detener a una madre de actuar con fe. Jochebed no esperaba que las autoridades egipcias cambiaran su decreto. No esperaba que las circunstancias se alinearan perfectamente. Ella actuó según lo que sabía que Dios había puesto en su corazón, confiando en que Dios haría lo que parecía imposible. Esa es la fe que una madre debe tener, una fe que actúa, una fe que no espera a que las cosas sean fáciles, sino que se levanta en el medio de las dificultades y cree que Dios hará una obra maravillosa. Las madres cristianas deben entender que su fe no solo afecta a sus hijos en el presente, sino que tiene el poder de dar forma a su futuro. La fe de Jochebed no solo protegió a Moisés, sino que lo preparó para ser el líder que cambiaría el destino de toda una nación. La fe de una madre tiene el poder de influir en el futuro de sus hijos, de manera que ellos nunca podrían comprender hasta mucho después.
Por eso nunca subestimes el poder de tu fe, madre. Nunca pienses que tus oraciones son pequeñas o insignificantes. Cuando una madre ora con fe, esa oración puede tener un impacto eterno. Es más, la fe de Jochebed no solo transformó a Moisés, sino que también dejó una huella en toda una generación. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo estamos orando por su bienestar inmediato, sino que estamos sembrando semillas que darán frutos en el futuro. Esa fe que se siembra en el corazón de un niño no se pierde, no se olvida. El impacto de esa fe puede durar toda la vida. Lo que una madre hace en oración por sus hijos tiene un eco eterno que se escucha en las generaciones venideras. Al igual que la fe de Jochebed transformó a Moisés y lo preparó para cumplir con el propósito de Dios, tu fe, madre, tiene el poder de transformar la vida de tus hijos. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, tu fe tiene el poder de cambiar el curso de sus vidas. La oración de una madre, inspirada por la fe, tiene un impacto que va más allá de lo que puedes ver en este momento. Pero nunca olvides que Dios escucha cada oración y Él responde con poder, transformando incluso las situaciones más difíciles en bendiciones. Nunca subestimes el poder de tu fe. La vida diaria de una madre es un testimonio constante de amor y sacrificio. A lo largo de sus jornadas, en medio de las preocupaciones, las tareas del hogar y las dificultades que enfrenta, hay una práctica fundamental que puede cambiar el rumbo de todo: la oración. La oración diaria no es solo una rutina espiritual, es un compromiso profundo y transformador. La madre que ora todos los días por sus hijos está de alguna manera tejiendo una red de protección divina sobre sus vidas, invocando el poder de Dios para que guíe sus pasos y les dé fuerza, sabiduría y paz. Esta práctica constante no solo beneficia a los hijos, sino que también fortalece la relación de la madre con Dios, dándole paz en medio de las tormentas y confianza en la fidelidad del Señor. Jesús nos enseñó a orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos recuerda este principio esencial de la vida cristiana: orad sin cesar. Esta no es solo una exhortación para los momentos de desesperación, sino una invitación a vivir una vida de dependencia constante de Dios. La madre que ora todos los días no solo está pidiendo por sus hijos, sino que está cultivando una relación constante con su Creador. Cada oración que una madre eleva es un acto de confianza, un acto que reconoce que solo Dios tiene el poder de guiar, proteger y bendecir a sus hijos. La oración diaria le recuerda a la madre que no está sola en la crianza de sus hijos, que hay un poder divino que la acompaña y la fortalece en cada paso que da. Cuando una madre ora, no solo está pidiendo por la salud de sus hijos o por su bienestar físico. La oración diaria se extiende mucho más allá de estas necesidades inmediatas. Es una invocación del poder de Dios en todas las áreas de la vida de sus hijos, en su vida espiritual, en sus relaciones, en sus decisiones, en su carácter. La oración de una madre cubre cada aspecto de la vida de sus hijos, no solo su cuerpo, sino su alma y su corazón. Este acto de fe es una ofrenda diaria que une a la madre con Dios de una manera profunda. A través de la oración, una madre se convierte en un canal de bendición, trayendo el poder de Dios a la vida de sus hijos. Es importante comprender que la oración diaria no se trata solo de pedir algo a Dios, sino de alinearse con su voluntad. Cuando una madre ora constantemente por sus hijos, se está colocando bajo la autoridad de Dios, buscando su dirección y su sabiduría. No es una oración de desesperación, sino una de confianza, sabiendo que el Señor tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de sus hijos. La madre que ora diariamente está entregando todo el control a Dios, confiando en que Él guiará a sus hijos por el camino correcto. Y no importa cuán incierto o confuso pueda parecer el futuro, ella sabe que Dios es fiel y que sus oraciones nunca caerán en saco roto. En la vida de un hijo, la oración de su madre tiene un poder inmenso. A veces, como padres, podemos sentir que no podemos hacer mucho para cambiar las circunstancias de la vida de nuestros hijos. Sin embargo,
La oración es el medio más poderoso que tenemos. A través de la oración diaria, una madre invoca el poder de Dios para transformar situaciones, para abrir puertas que parecen cerradas, para cambiar corazones y para dar dirección cuando todo parece incierto. La madre que ora no solo está pidiendo por lo que ve, sino que está invocando lo invisible, está creyendo en lo imposible. Ella sabe que, aunque no vea resultados inmediatos, su oración tiene un poder que trasciende las circunstancias temporales. En la historia bíblica vemos cómo la oración de una madre cambia vidas. En el primer libro de Samuel, la madre de Samuel, Ana, oró fervientemente por un hijo, y aunque estuvo en angustia por muchos años, Dios respondió a su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser un hombre de gran fe y líder espiritual. La oración de Ana fue un acto de fe en medio de la desesperación, pero también fue un acto de dedicación. Ella prometió que, si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría a él. Y en su oración diaria, Ana no solo pedía por un hijo, sino que estaba entregando a su hijo al propósito divino de Dios. Esa oración constante tuvo un impacto profundo, no solo en la vida de Samuel, sino en toda la nación de Israel. La madre que ora diariamente por sus hijos se convierte en una fuente de poder espiritual. Cada vez que se arrodilla en oración, invoca la presencia de Dios en la vida de sus hijos. La oración diaria tiene un poder transformador que cambia vidas, que influye en el futuro de los hijos y que los cubre con la protección divina. Los niños pueden no comprender en su juventud todo lo que su madre está haciendo a través de la oración, pero la madre que ora todos los días está sembrando en sus corazones semillas de fe y esperanza. La oración que una madre hace por sus hijos no solo tiene un impacto temporal, sino eterno. Es fundamental que las madres comprendan la importancia de hacer de la oración diaria una prioridad. Muchas veces, las preocupaciones diarias, las responsabilidades y el ajetreo de la vida pueden hacer que la oración sea una tarea difícil de cumplir. Pero debemos recordar que, en medio de todo, la oración es la fuente de nuestra fuerza. Cuando una madre ora, no solo está pidiendo por el bienestar de sus hijos, sino que está abriendo la puerta para que el poder de Dios actúe en sus vidas. La oración diaria no solo es un acto de fe, sino un acto de amor, un amor que se entrega a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para sus hijos y que Él está trabajando en sus corazones, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración diaria también fortalece la relación de una madre con Dios. A medida que una madre dedica tiempo cada día para hablar con Dios, está profundizando su propio caminar con Él. La oración diaria no solo es un medio para interceder por los hijos, sino también una oportunidad para que la madre reciba paz, sabiduría y dirección. Cada vez que una madre ora, ella se conecta más profundamente con el corazón de Dios. La oración diaria es un medio para recibir su consuelo, su fuerza y su guía. Al orar, la madre se alinea con el propósito divino y le permite a Dios hacer su obra tanto en ella como en la vida de sus hijos. En 2 Corintios 12:9, Dios dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La madre que ora, aunque a veces se siente débil y agotada, está siendo fortalecida por la gracia de Dios. En su debilidad, ella encuentra el poder de Dios, y a través de su oración diaria, ella no solo cubre las vidas de sus hijos, sino que también se llena del poder que viene de lo alto. A través de la oración constante, una madre se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, y su poder se manifiesta en la vida de su familia de maneras que solo Él puede obrar. La oración diaria es el fundamento de una vida cristiana sólida, y cuando una madre ora todos los días por sus hijos, está estableciendo un puente entre ellos y el poder de Dios. Y este puente de oración es uno que perdura, uno que trae protección, dirección y bendición.
Las madres cristianas se enfrentan a batallas espirituales todos los días. El desafío que enfrentan es invisible, pero es muy real. A lo largo de la vida, una madre ve cómo su familia se enfrenta a las adversidades, a las tentaciones, a las pruebas que parecen insuperables. Pero lo que muchas veces no vemos es que en el plano espiritual hay una guerra que se libra constantemente. Una guerra en la que la madre cristiana se convierte en una guerrera. Esta guerra no se libra con armas físicas, sino con la oración, con la fe y con la intercesión. Y aunque no siempre podemos ver con nuestros ojos lo que está sucediendo, cuando una madre ora, ella activa un poder espiritual que resiste las fuerzas del mal y trae protección a su familia. En Efesios 6:10 a 18, Pablo nos instruye sobre cómo debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Nos habla de ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero lo más importante es que, al final del pasaje, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo. La oración es nuestra herramienta más poderosa en esta batalla espiritual. La madre cristiana que ora se convierte en una guerrera espiritual que día tras día levanta el escudo de la fe por la protección de sus hijos, por la salvación de su familia y por la intervención de Dios en sus vidas. Cuando una madre ora, ella no solo está pidiendo por la seguridad física de sus hijos, sino que está luchando en el ámbito espiritual por su bienestar eterno. A veces, como padres, nos enfrentamos a momentos de desesperación, cuando parece que nuestros hijos están siendo arrastrados por el caos del mundo. Sin embargo, la oración de una madre no es solo un grito de auxilio. Es un clamor que activa el poder de Dios en los cielos. Es una intercesión que puede mover montañas y traer victorias en medio de la adversidad. Como madre cristiana, no estás luchando solo por lo que puedes ver, sino por lo que está ocurriendo en el corazón y en el alma de tus hijos. La historia de Esther es un ejemplo claro de cómo la intercesión puede traer victoria en tiempos de gran adversidad. En el libro de Esther vemos cómo el pueblo de Dios se encontraba en peligro de ser aniquilado por un decreto del rey Asuero, instigado por el malvado Amán. Esther, una mujer que se encontraba en una posición de influencia, reconoció que la salvación de su pueblo dependía de una acción valiente. Sabía que el destino de su pueblo estaba en juego y no solo podía quedarse de brazos cruzados. Esther, en su sabiduría, convocó un ayuno y oración, no solo por ella misma, sino por todo el pueblo. En Esther 4:15 a 17, vemos cómo ella intercedió con valentía, reconociendo que sin la intervención de Dios, la situación era imposible. Esther se armó con la fe de que, si Dios estaba con ella, no había poder en la tierra o en los cielos que pudiera detener lo que Él iba a hacer. Si perezco, que perezca, dijo Esther mientras se preparaba para acercarse al rey, sabiendo que solo Dios podía cambiar el curso de los acontecimientos. Y en su valentía y fe, Dios intervino. La oración y la intercesión de Esther salvaron no solo a su pueblo, sino que trajeron una victoria espiritual que nunca habría sido posible sin su valentía al ponerse en las manos de Dios. De la misma manera, la madre cristiana se encuentra a menudo en una situación en la que no puede hacer mucho con sus propias fuerzas, pero a través de la oración activa un poder mucho más grande que ella misma. Cuando una madre ora por sus hijos, está invocando la intervención divina, pidiendo que Dios intervenga en sus vidas, que cambie los corazones y que los proteja de las fuerzas del mal. La batalla espiritual que una madre libra no es visible, pero es tan real como cualquier batalla física. Y al igual que Esther, cuando una madre ora con fe, puede cambiar el curso de la historia de sus hijos. La oración de una madre es una batalla constante que no se detiene en tiempos de adversidad. Las madres cristianas deben entender que, al orar, están tomando una postura de resistencia contra el enemigo. El enemigo quiere destruir las familias, quiere desviar a los hijos del camino de Dios. Pero la madre cristiana que ora es una guerrera que no se rinde.
Su oración no es una oración superficial, sino una oración que viene del corazón, una oración que se basa en la fe y en la confianza de que Dios tiene el poder para hacer lo imposible. Y es en medio de esa fe que se desata la victoria espiritual. Es vital que las madres cristianas no se olviden de su poder espiritual. No se trata solo de una batalla por la protección física de sus hijos, sino por su alma, por su destino eterno. En muchos casos, la oración de una madre es lo que sostiene a sus hijos cuando no pueden sostenerse a sí mismos. La oración de una madre es lo que abre puertas cuando todo parece cerrado. La oración de una madre es lo que lleva a sus hijos a encontrar la salvación, a arrepentirse, a volver a Dios. A través de su intercesión, la madre cristiana puede cambiar la dirección espiritual de su familia y asegurar que sus hijos caminen en los caminos de Dios. Es importante también recordar que la lucha espiritual no se limita a las madres. Aunque ellas son guerreras espirituales poderosas, también deben reconocer que su poder proviene de Dios. A través de la oración, ellas se alinean con la voluntad de Dios y se convierten en instrumentos de su poder. La victoria no depende de la fuerza de la madre, sino de la fuerza de Dios. Es Él quien pelea por ella y por sus hijos. Es Él quien da la victoria en medio de la batalla. Las madres cristianas deben tomar la armadura de Dios todos los días, tal como se nos dice en Efesios 6. Ellas deben revestirse de la verdad, de la justicia, de la paz, de la fe, de la salvación y de la palabra de Dios. Al hacerlo, no solo protegen a sus hijos, sino que también fortalecen su propia fe y reciben el poder que solo Dios puede dar. La victoria en la batalla espiritual comienza con una madre que ora, que confía en Dios y que cree que, a pesar de los desafíos, Dios tiene el control. Así como Esther cambió el curso de la historia de su pueblo con su valentía y su oración, una madre puede cambiar la historia de la vida de sus hijos a través de su intercesión constante. Ella es una guerrera espiritual y su oración tiene un poder que va mucho más allá de lo que podemos ver en este mundo. Que cada madre cristiana se recuerde de su posición en la batalla espiritual y se arrodille con fe, sabiendo que Dios escucha su oración y peleará por ella y por sus hijos. Las oraciones de una madre no solo tienen un impacto en el presente, sino que tienen una capacidad increíble para influir en el futuro de sus hijos. A menudo, los hijos no comprenden el alcance de esas oraciones hasta mucho más tarde, cuando la vida les muestra las huellas de la fe que sus madres sembraron en sus corazones. El poder espiritual de una madre que ora es algo profundo, algo que va más allá de lo que puede verse con los ojos humanos. Una madre que ora no solo está buscando el bienestar inmediato de sus hijos, sino que está sembrando semillas para su futuro, creando un legado espiritual que puede transformar generaciones enteras. El impacto de la oración materna se refleja claramente en la vida de Salomón, el hijo de David y Betsabé. En el primer Rey 2, 13 a 19, vemos cómo las oraciones de su madre influyeron profundamente en su vida y en su reinado. A pesar de las dificultades que Salomón pudo haber enfrentado por ser hijo de una madre que había tenido que atravesar tanto dolor y dificultad en su vida, las oraciones de Betsabé lo acompañaron. Salomón, el hombre sabio que llegó a ser conocido por su gran sabiduría y por gobernar con justicia, fue el fruto de las oraciones de una madre que lo dedicó a Dios, que oró por su bienestar y por su futuro. La sabiduría que Salomón mostró no fue solo el resultado de su propio esfuerzo, sino el resultado de la fe y las oraciones constantes de su madre, quien lo cubrió con su intercesión. La historia de Salomón nos muestra que las oraciones de una madre no solo afectan a sus hijos de manera inmediata, sino que tienen un efecto eterno. Las madres que oran están construyendo el carácter de sus hijos, no solo para el tiempo presente, sino también para el futuro. Al orar, las madres no solo buscan proteger a sus hijos de las dificultades, sino que están pidiendo a Dios que los capacite para cumplir con su voluntad, que les dé sabiduría para tomar decisiones sabias,
que les dé el corazón para amar y temer a Dios. Esta oración no solo protege sus vidas físicas, sino que influye en el curso de sus vidas espirituales y les prepara para el propósito que Dios tiene para ellos. Salomón, que fue conocido por su sabiduría, es un ejemplo claro de cómo las oraciones maternas pueden influir en la sabiduría y en las decisiones de un hijo. La sabiduría no es solo un atributo intelectual, sino una cualidad espiritual que proviene de Dios. Y es a través de las oraciones de su madre que Salomón pudo discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones que beneficiaron no solo a él, sino a todo su pueblo. Cuando una madre ora, está pidiendo que Dios derrame sabiduría sobre sus hijos, que les dé un corazón dispuesto a escuchar y a seguir su voz, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Las oraciones maternas tienen un impacto duradero porque no solo se enfocan en el presente, sino que también se proyectan hacia el futuro. Cuando una madre ora por sus hijos, ella no está solo pidiendo por las circunstancias inmediatas, sino que está abriendo puertas para que Dios trabaje en sus corazones, para que sus vidas sean guiadas por su sabiduría y amor. Es a través de estas oraciones que Dios puede moldear el carácter de los hijos y darles la dirección correcta en momentos clave de sus vidas. Incluso si no vemos el resultado inmediato de nuestras oraciones, debemos confiar en que Dios está obrando en las vidas de nuestros hijos y que las semillas de fe que plantamos hoy darán frutos en su tiempo. A lo largo de la Biblia, podemos ver ejemplos de madres que, a través de su fe y oraciones, influyeron poderosamente en la vida de sus hijos. No se trata de una acción momentánea, sino de un proceso continuo de intercesión, un acto constante de dedicación y confianza en Dios. Cuando las madres oran por sus hijos, están ofreciendo algo mucho más profundo que un deseo pasajero de bienestar. Están pidiendo a Dios que transforme los corazones de sus hijos, que los guíe por el camino de la verdad, que los haga fuertes frente a las adversidades y que los prepare para cumplir con su voluntad. Las oraciones de una madre también tienen un poder trascendental sobre la siguiente generación. Las bendiciones que una madre pide para sus hijos no solo los afectan a ellos, sino que pueden pasar a sus nietos y más allá. Cada oración que una madre eleva por sus hijos es una semilla de bendición que puede extenderse a través de las generaciones, trayendo frutos que duran toda la vida. Las madres que oran no solo están edificando el futuro de sus hijos, sino también el de sus descendientes, generando un legado de fe que puede impactar a toda una familia. La oración constante de una madre también tiene el poder de mantener a sus hijos en el camino de Dios. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la madre que ora por sus hijos está pidiendo a Dios que los proteja de los peligros espirituales, que los mantenga firmes en la fe. La oración de una madre crea una barrera espiritual alrededor de sus hijos, protegiéndolos de las influencias negativas y guiándolos por el camino correcto. Incluso cuando los hijos se desvían, las oraciones de la madre siguen siendo un recordatorio constante del amor y la dirección de Dios. La oración no solo se trata de proteger, sino de restaurar, de pedir a Dios que recupere a los hijos que se han alejado, que los devuelva a su camino y que les dé un corazón dispuesto a volver a Él. Cuando una madre ora por su hijo, ella está trabajando junto con Dios para formar el futuro espiritual de su familia. Aunque las oraciones de una madre pueden parecer invisibles, el impacto es profundo. Las madres que oran son las que edifican generaciones, las que ponen los cimientos espirituales para el futuro. Y aunque no siempre veamos los resultados de inmediato, podemos confiar en que nuestras oraciones están siendo escuchadas y que Dios está obrando en los corazones de nuestros hijos. Las oraciones maternas tienen un impacto duradero porque van más allá del tiempo y el espacio. Son una inversión en la vida de nuestros hijos y en la eternidad. Así como las oraciones de Betsabé influenciaron la vida y el reinado de Salomón, las oraciones de una madre cristiana tienen el poder de cambiar el curso de la vida de sus hijos. Cada oración, cada intercesión, cada clamor al cielo
tiene un propósito divino. No importa lo que enfrenten nuestros hijos, podemos confiar en que nuestras oraciones siguen teniendo un impacto eterno en sus vidas. Que nuestras oraciones nunca cesen, porque sabemos que Dios escucha cada clamor y actúa en favor de aquellos por quienes oramos. Una madre cristiana, al levantar sus manos en oración, está poniendo en práctica una confianza profunda en el poder y la fidelidad de Dios. La oración no es solo un acto de solicitud, sino también de una confianza inquebrantable en que Dios escucha cada palabra, cada suspiro, y que Él está trabajando aun cuando no lo vemos. Es una declaración de fe, una demostración de que, aunque las circunstancias sean difíciles, nuestra esperanza está firmemente anclada en el Señor. La madre que ora no lo hace por desesperación, sino por una confianza que sabe que el poder de Dios puede transformar cualquier situación. En su corazón arde la convicción de que no hay problema demasiado grande, ni hijo tan perdido que no pueda ser restaurado por la mano poderosa de Dios. Salmo 127, 3 nos recuerda: los hijos son herencia del Señor. Este versículo no solo habla de la bendición de tener hijos, sino que también reafirma que ellos pertenecen a Dios antes que a nosotros. Él es el que les ha dado la vida y en su soberanía Él tiene el control absoluto de sus destinos. Esta verdad le da a la madre cristiana una paz que trasciende cualquier circunstancia. Cuando una madre ora por sus hijos, lo hace con la plena seguridad de que ellos están bajo el cuidado de un Padre Celestial que los ama más de lo que ella jamás podría. Y aunque haya momentos de incertidumbre, de temor, de pruebas y de tribulaciones, la fe en que Dios está a cargo la sostiene, porque sabemos que aunque las tormentas puedan venir, Dios nunca abandona a los suyos. La confianza en Dios es una ancla en medio de la tempestad. Las madres cristianas que tienen la responsabilidad de cuidar y guiar a sus hijos, también tienen una promesa divina de que Dios nunca las dejará solas. A menudo, las circunstancias parecen abrumadoras. Los hijos enfrentan retos, luchas e incluso desvíos en su camino. Sin embargo, la madre que confía en el Señor sabe que, aunque sus hijos estén en una lucha espiritual, el plan de Dios nunca se desvía. Él los está guiando, incluso cuando parece que están perdidos, porque Él es el que tiene la última palabra sobre sus vidas. En la vida de cada madre hay momentos de angustia, de no saber qué hacer, de sentirse impotente ante las decisiones de sus hijos. Pero es en esos momentos cuando la confianza en el Señor se vuelve aún más poderosa. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. El hecho de que una madre confíe en Dios y continúe orando, incluso cuando no ve los resultados, es un acto de fe que honra a Dios. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato, pero sabemos que Él está trabajando, que Él escucha y que nunca nos abandona. Hay un poder transformador en la perseverancia de la oración diaria. Aunque no veamos cambios inmediatos, cada oración hecha con fe está siendo registrada en el cielo. Y cada clamor es una oportunidad para que Dios trabaje de maneras que nunca podríamos imaginar. La confianza en Dios también implica rendirse a su voluntad. Como madres, debemos entender que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que son un regalo del Señor. Él tiene un plan para cada uno de ellos, y a veces ese plan puede incluir momentos difíciles, que no comprendemos en el momento, pero que son parte de su obra en sus vidas. Al confiar en Dios, estamos diciendo: Señor, yo confío en ti para que guíes sus vidas. Tú sabes lo que es mejor para ellos. No importa lo que enfrenten, sé que tú estarás con ellos. Esta es una confianza radical, una confianza que no depende de lo que podemos ver, sino de la certeza de que Dios está en control, siempre, en todo momento. La madre cristiana también debe recordar que no hay oración que sea en vano. Cada vez que una madre ora por su hijo, está depositando su fe en un Dios que tiene el poder de hacer milagros. Aunque pueda ser difícil ver la respuesta inmediata a nuestras oraciones, debemos recordar que Dios siempre responde, aunque sea de una manera diferente a como esperamos. Y lo que es aún más hermoso es que Él no solo está obrando en el Hijo,
sino también en la madre. La confianza de una madre en Dios fortalece su fe y la ayuda a crecer espiritualmente. A través de la oración, ella es transformada, porque está tomando cada carga, cada preocupación y entregándosela a Dios. Esta es la verdadera paz, saber que no somos responsables de cargar con todo, sino que Dios se encarga de lo que está fuera de nuestro control. Una madre que confía en Dios no solo ora por los momentos de dificultad, sino también por los momentos de bendición. La oración no es solo para los tiempos difíciles, sino también para dar gracias por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en la vida de sus hijos. Esta actitud de gratitud también es un testimonio de fe, porque al agradecer a Dios por lo que ha hecho, estamos reconociendo que Él está trabajando en cada área de nuestras vidas. La madre que ora con gratitud, confiando en que Dios está en control de todo, se convierte en un reflejo de la paz y la esperanza que provienen de una vida entregada a Dios. El poder de la confianza en Dios no solo afecta a la madre, sino que también tiene un impacto profundo en la vida de sus hijos. Los hijos que crecen viendo la fe y la confianza de su madre en Dios, aprenden a confiar en Él también. Aunque los hijos puedan desviarse en su camino, las oraciones de su madre siguen siendo un recordatorio constante del amor de Dios. La confianza de una madre en el Señor siembra en el corazón de su hijo una semilla de fe que puede dar frutos en el futuro, aunque tal vez no lo vean inmediatamente. No importa lo que suceda, la madre que ora y confía en Dios sabe que Él está obrando, y ese es un consuelo profundo. Al final, la madre cristiana es un ejemplo viviente de la confianza en Dios. Ella se levanta cada día confiando en que Dios tiene un propósito para su vida y para la vida de sus hijos. Y aunque las circunstancias sean inciertas, ella sabe que el Señor es fiel. Así como una madre confía en que su hijo crecerá, que su hijo será guiado por el Espíritu, de la misma manera ella sabe que Dios guiará a sus hijos a lo largo de sus vidas. Porque no importa cuán difícil sea el camino, Dios siempre está con nosotros y su plan es perfecto. Que todas las madres sigan orando, confiadas en que Dios escucha cada clamor y actúa poderosamente en la vida de cada uno de sus hijos. Que Dios bendiga a cada madre que ora por sus hijos, dándole fortaleza, paz y confianza en su poder. Amén.